Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes, los nacidos bajo el signo de Géminis. Les doy la bienvenida a su canal, Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte ya mismo y activar la campanita de notificaciones porque eso tiene muchos beneficios que luego conocerás. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo es súper fácil, solo tienes que ver el video completo y así conocer nuestros requisitos. Contarte en este momento que tenemos lecturas privadas personalizadas. Bueno, y recordarte que viendo este video completo apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Te estaba contando que tenemos lecturas privadas personalizadas. Si deseas una, en el primer comentario están nuestros datos de contacto para que lo tengas en cuenta. Bueno, esto es importante. Y contarte que la lectura del día de hoy es general, no tiene fecha, sexo, género a quien va dirigida. Si no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar, ¿ok? Esto es clave. Bueno, vamos el día de hoy a hacer esta lectura. Comenzamos con un mensaje de parte de los angelitos para Géminis. Y me dice que no es tiempo, o sea, que tú siempre te guías mucho por tus principios, ¿sí? Y no es tiempo de negociarlos. Yo sé que tu corazoncito puede estar lastimado, tienes mucha rabia contra algunas personas, pero te dice el saber te da rectitud. Recuerda que independientemente de lo que haya hecho esa persona, lo que tú hagas en este momento va a repercutir en el karma que luego generas hacia ti, hacia tu vida, hacia tu familia. Entonces el saber te da rectitud. Eres una persona inteligente. No vale la pena realmente actuar mal simplemente porque otros actuaron mal contigo. Rompe esa cadena, rompe ese ciclo de violencia, de odio, de rencor. Deja que el universo haga justicia. Y si tú crees que el universo hará justicia divina a tu favor, escribe amén ya mismo en los comentarios para que decretes eso para tu vida. Recuerda que las palabras tienen poder. Te dice que lo que hagas realmente en estos días va a demostrar muchísimo al mundo qué tienes en tu corazón. Así que cuídate mucho porque siento que hay muchos ojos encima de ti viendo lo que vas a hacer frente a una situación importante. Te dice tus obras revelarán tus orígenes. Entonces, lo que tú hagas también revela de dónde vienes, qué tienes ahí en ese corazoncito. Cuidado con eso. Es tiempo de sacar por allí un tiempo con un amigo, con una amiga, para hablar acerca de un tema que, no sé, te está por allá carcomiendo el alma. Te dice los amigos son tu cielo. Y eso me resuena mucho a que algunos de ustedes están muy ensimismados con algún tema, con alguna situación importante. Cuidado con eso, bueno. Ok. Bueno, vamos a comenzar justo ahora. Ay, se me han quedado las cartas un poquito revueltas. Ya. A la lectura del plano sentimental, y si tú quieres saber qué viene para el amor y el dinero, quédate hasta el final con nosotros y te invito a suscribirte y activar ya mismo la campanita para que estés en los en vivo donde respondo preguntas gratis. Bueno, vamos a comenzar. Esta primera lectura es para los que están totalmente solteros, que no piensan ni en el ex, ni en nadie, ni en un crush, ni en nadie. Solo están solterísimos. Luego ven la de los que tienen conexión. Llega una persona a sorprenderte, te sale la carta del imprevisto y esto me habla de situaciones en las cuales definitivamente no estabas planeando, pensando justo ahora tener una conexión amorosa con alguien, un vínculo, una relación. Pero pues las cosas van a llegar a tu vida y qué bendición, mi querido Géminis, porque siento que ustedes algunos llevan como un tiempo de soledad bastante prolongados y en muchos de ustedes ya ha habido un proceso de sanación y de restauración que los hace como idóneos para tener una pareja emocionalmente estable, con responsabilidad afectiva. Entonces, creo que sí,
Creo que llegará alguien a sorprenderte. Ábrete un poquito al mundo. Quizás sea tiempo de que salgas, quizás sea tiempo de que explores, que te inscribas en un curso, en algo, no sé. Pero veo que es tiempo para hacerlo. La carta del carro me dice que algunos de ustedes que están solteros han pensado en realizar un viaje. Y déjenme decirles que el amor podría estar llegando así. También me habla de que algunas personas que van a conocer están en otro lugar. Puede ser que las conozcan a través de redes sociales. Dense una oportunidad, mis queridos Géminis, porque siento que podría valer la pena mucho, muchísimo lo que está por venir para ustedes. Entonces, ánimo con este tema. Bueno, entonces eso por ese lado, por aquí. Vamos a pasar a qué viene para la parte sentimental de todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien, una conexión especial. Y puede ser el crush, el novio, el amante o el ex, puede ser que estén juntos o separados. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere realmente esta persona especial. ¿Qué se viene para esta conexión? Y veamos qué te aconseja el tarot. Bueno, Géminis. Miren que la primera carta que tenemos aquí es la carta del progreso, ¿sí? Y siento que de cierta manera esta persona está muy enfocada en la parte profesional, en la parte económica. Veo que es alguien que, si bien para algunos de ustedes quieren avanzar a su lado, siento que la prioridad podría estar no siendo la relación de ustedes. Entonces eso es algo que tienes que tenerlo en cuenta porque debes saber a qué atenerte. Y me resuena mucho decirte esto, Géminis. Siento que esa persona está muy enfocada en su plano económico, en el construir una vida profesional y que quizá la relación como tal no es prioridad. Y eso también ha sido una de las principales causas de como separación, de pelea entre algunos de ustedes. Entonces cuidado con esto. Cuidado realmente porque veo que es un tema algo delicado, es un tema que tiene que tratarse entre ustedes dos como pareja. Por otro lado, me dice que esta es una persona, no sé por qué, que a veces tiende a solucionarlo todo con cosas materiales, ¿sí? Nuevamente la carta del dispensador me dice como cualquier problema que ustedes dos tengan siempre es como el punto material, el que te pueda dar, y de cierta manera Géminis se puede sentir comprado. También esto me habla acerca de situaciones en las cuales parece que ustedes no están muy cómodos con esta actitud, ¿sí? Los problemas no se pueden arreglar todo el tiempo con regalos. Miren esta carta, y esta carta es súper importante y quiero que la tengas muy presente para ti, Géminis, porque es la carta de la soledad, ¿sí? Siento que estas personas son egoístas, no sé por qué, pero veo que es como una dualidad, porque esta persona es egoísta, se está enfocando netamente en acumular riqueza, pero al mismo tiempo la sensación de vacío, la sensación de soledad que tiene, pues es muy grande. Es una sensación fuerte, es una sensación intensa. Veo que realmente es como si nada de lo que estuviera viviendo en su vida profesional le llenara como persona. Pero al mismo tiempo se lo está ganando, es como irónico. ¿Qué se viene para esta relación? Una época de angustia a futuro cercano, y no angustia tuya, angustia de esta persona. De verdad creo que se va a comenzar a estrellar, se va a comenzar a dar cuenta de que lo material no es lo único importante, lo material no es lo único que vale en la vida. Miren que se viene al lado de la angustia, la fragilidad y la búsqueda. Veo que como que toda esta etapa de acumular, toda esta etapa de vivir cosas materiales tan intensas, es como que va a llegar a un clímax
y ahí se va a romper. Y ahí en ese momento esta persona te va a buscar. Porque siento que esa sensación de vacío, esa sensación de soledad, no lo va a compensar nada material que esta persona tenga. Nada ni nadie. Nada va a compensar la familia, el verdadero amor, la paz, la tranquilidad y la armonía. Pero es un proceso que tú vas a tener que dejar que esta persona viva, es un proceso que tú vas a tener que dejar que esta persona sienta, porque es la única forma de que crezca, es la única forma de que madure, es la única forma de que evolucione, que deje de estar pensando. Para ti, ¿qué se viene la rueda de la fortuna? La rueda de la fortuna me dice, no sé, mientras a esta persona se le está pagando muchas cosas en su vida, se le va a empezar a pagar, sobre todo en el aspecto emocional. Siento que va a empezar a caer en una depresión terrible. Para ti la rueda de la fortuna está allí. Mira la rueda de la fortuna al lado del desconcierto y a ti el logro, ¿sí? Entonces, mire que es bueno, es positivo, porque siento que algunos de los Géminis necesitaban realmente saber si todas las lágrimas que ustedes han estado derramando, el otro también las va a pagar. No sé, pero yo siento esta lectura como muy cargada de mucha rabia, de mucha de esto, de desconcierto, de angustia, de tristeza, ¿sí? Y siento que ustedes han buscado realmente soluciones para toda esta situación, pero la otra persona no. La otra persona sigue allí enfocada en lo material, la otra persona sigue enfocada en todo menos en ustedes como familia, en ustedes como pareja. Y veo que esto va a empezarle a pasar factura. No te preocupes porque de verdad llega justicia divina, llega justicia y todo el universo nunca se queda con nada. Para ustedes esta justicia va a representar esto, un logro. Va a representar un logro, va a representar un triunfo muy, muy grande que se merecen. Entonces, ánimo, ánimo porque de verdad llega eso para ustedes. Bueno, esta ha sido la lectura para los que tienen una conexión con alguien. Vamos a ver de manera rápida la economía y a pasar a los requisitos del concurso. Bueno, los que están sin trabajos, miren que la carta de la ofrenda me dice, alguien llega para compartir con ustedes un dinero inesperado, así que prepárense para recibirlo con los brazos abiertos porque de verdad que va a llegar muy, muy pronto. Me dice también que podrían estar como muy solos, que quizá les haga falta un poco más de contacto social para a través de ello poder empezar un trabajo o algo así. Para los que están con trabajo, llega un cambio radical. Se cierra una etapa, pero se cierra algo nuevo, inicia así. Entonces veo que llegan cambios en el trabajo, puede ser traslados, cambio de puesto, reubicaciones, pero es muy bueno, muy favorable y muy positivo para ustedes. Número de la suerte el día de hoy, el número 50, y veo que en ese cambio van a encontrar mejor ambiente laboral. A usted que llegó hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo. También vamos a responder preguntas que dejen en los comentarios. Es súper importante esto. Y que sepan que las preguntas de ustedes deben ser puntuales y que entran a participar en un sorteo. Puede ganar o puede que no gane. Y los en vivo son otra forma de ganar, ya que ahora solo serán para suscriptores. Ahí respondo sus preguntas gratis. Los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, darle like al video, escribir el nombre de la fruta que aparece en un sticker durante el mismo y contarnos si les gusta sí o no y por qué. El por qué es muy importante. Bendiciones a todos y los llevamos en nuestro corazón.